Hola, 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 hola. Bueno, ahora sí. Em, Solari Irigoyen Hipólito, 1983. Bueno, en marzo de 1983, Argentina seguía bajo el gobierno militar que había gobernado desde 1976. Precisamente la Junta había perdido mucha legitimidad después de la Guerra de las Malvinas de 1982 y ya se había iniciado un proceso de transición controlada hacia el fin del gobierno de facto. Reinaldo Vignone era el presidente de la última dictadura, ¿sí? En julio de 1982 y diciembre de 1983, y la escena política estaba marcada por la presión internacional. Había denuncias crecientes de violaciones de derechos humanos, desapariciones, torturas, y un clima en el que los tribunales empezaban a recibir más reclamos por detenciones, prohibiciones y medidas administrativas adoptadas por el régimen. Esa coyuntura condiciona el alcance y la lectura del fallo. Si la Corte se movía en un terreno donde el derecho, la legitimidad y la política se intercruzaban fuertemente. Eh, por eso, cuando vemos este fallo hay que preguntarse, ¿qué presiones políticas estaban sobre la Corte? ¿A quiénes representaban las medidas de hecho del Ejecutivo? ¿Buscaba la Corte proteger derechos todavía en una situación de facto o más bien contener efectos jurídicos sin confrontar abiertamente al régimen? Todas esas respuestas están en parte en el texto y en otra parte en la historia. Bueno, partes. Identificar partes. Actor: Hipólito Solari Irigoyen, figura política, ex senador, víctima de medidas administrativas del Poder Ejecutivo durante la dictadura. Solari Irigoyen había sido objeto de restricciones administrativas, incluida la prohibición de ingresar o permanecer en el país en momentos previos, y cuestionó esas medidas por la vía del habeas corpus, alegando lesión a su libertad personal. La autoridad impugnada, que es la otra parte, es el Poder Ejecutivo, autoridades de seguridad del Estado que habían dispuesto la restricción a la libertad de movimiento, la prohibición de ingreso o permanencia en territorio nacional. En muchos de esos expedientes la restricción se había aplicado por motivos de seguridad interna y por la calificación administrativa que el régimen hacía de determinados personajes. El órgano que resuelve es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los hechos son que en la etapa previa, ¿no?, de la década de 1970, mediados de 1977, Solari Irigoyen sufrió agresiones y represiones relacionadas con la violencia política, hechos públicos y reportados por organismos de derechos humanos. En 1977 fue expulsado o impedido de permanecer en el país por actos administrativos del régimen. Documentos diplomáticos de la época registran su expulsión y el contexto de persecución. Con el tiempo, al seguir vigente la restricción administrativa que le impedía ingresar o permanecer en el país, Solari promovió una acción de habeas corpus ante la justicia federal para cuestionar esas medidas y recuperar su libertad ambulatoria, es decir, la posibilidad de entrar y transitar por el territorio argentino. El habeas corpus es el remedio judicial rápido y directo para asuntos de libertad personal. Bueno, la causa llegó a la Corte Suprema y este fallo de 1983, en términos generales, el tribunal examinó si la limitación que consistía en prohibir el ingreso y permanencia en la República equivalía a una restricción de la libertad personal y si ese tipo de limitación podía ser revisada por habeas corpus, y después analizó si había justificación legal y probatoria para mantener la medida. Bueno, ¿cuál es la cuestión jurídica? Eh, la Corte tuvo que decidir sobre dos preguntas. Una, ¿es materia propia de habeas corpus la prohibición administrativa o de ingresar o permanecer en el territorio nacional? Es decir, ¿esa prohibición es una limitación de libertad personal que puede atacarse mediante habeas corpus? Y si resulta que lo es, entonces, la medida motivada y justificada en un supuesto de excepción válido, como por ejemplo razones de seguridad, o por el contrario, constituía una restricción injustificada y por lo tanto se tiene que levantar. En palabras sencillas, bueno, ¿puede alguien usar el habeas corpus para impugnar que el Estado le prohíba entrar al país?
Y cuando lo haga, ¿qué prueba tiene que presentar el Estado para sostener esa prohibición? Bueno, identifiquemos ahora entonces los derechos en pugna. ¿Sí? Tenemos la libertad ambulatoria, que es la libertad de movimiento, ¿no? Con el derecho a entrar y permanecer en el propio país, o a circular libremente. Esto se entiende como parte de la libertad personal protegida por la Constitución. El interés público y seguridad nacional sí que estaba alegado por el Ejecutivo para justificar la prohibición en la práctica. El régimen invocaba razones de orden público o seguridad para justificar medidas administrativas. Subyacente también aparece el derecho al debido proceso y la prohibición de medidas punitivas indefinidas sin control judicial, ¿no? Artículo 18 y principios conexos. Bueno, normas y principios aplicables entonces. Constitución Nacional, artículos relativos a la libertad y al debido proceso. Además, el carácter excepcional de medidas que puedan suspender garantías. Ley de habeas corpus y la doctrina jurisprudencial que define sus límites y alcance. La acción protege privaciones y restricciones de la libertad personal, incluidas limitaciones a la ambulatoriedad. Bueno, en cuanto al holding y la sentencia, a ver, la Corte dio por precedente la vía del habeas corpus para discutir la prohibición administrativa que impedía a Solari y Irigoyen ingresar o permanecer en el país. Estableció que esa prohibición constituye una limitación a la libertad personal que puede y que debe ser revisada por los tribunales mediante habeas corpus. En aplicación de ese estándar, la Corte entendió que la restricción en el caso en concreto no estaba suficientemente motivada, no existían fundamentos específicos y actuales que la justificaran, por lo que la medida debía ser dejada sin efecto. La restricción indefinida convertía una facultad administrativa de sección en una especie de pena perpetua, lo que no es admisible sin el debido soporte jurídico. Entonces, la Corte ordenó cesar la limitación y restituir la libertad ambulatoria del peticionante. Entonces la Corte dijo, sí, podés usar el habeas corpus para impugnar que te prohíban entrar al país. Y si la autoridad te prohíbe, tiene que probar por qué. Si no prueba razones válidas y actuales, no se puede mantener esa prohibición indefinida. Bueno, para entender el razonamiento, la Corte lo que hace es analizar la naturaleza de la limitación, o sea, la prohibición de ingreso o de permanecer equivale a una restricción de la libertad ambulatoria, que es componente esencial de la libertad personal. Como tal, la materia es propia del habeas corpus. Esto significa que los jueces pueden intervenir para proteger ese derecho. Después hace un control de razonabilidad y temporalidad, o sea, todavía en situaciones de excepción, cuando el Ejecutivo invoca seguridad, la autoridad tiene que fundamentar y acotar la medida. No basta una invocación genérica de peligro o antecedentes remotos. Tiene que acreditarse la relación entre la medida y la inteligencia de proteger el orden público. Además, la restricción no puede ser indefinida ni convertirse en pena perpetua sin posibilidad de revisión. Después hace una protección frente a las arbitrariedades administrativas y así la restricción surge de un acto administrativo y carece de motivación suficiente. El juez tiene que restablecer la libertad y corregir el abuso. Entonces no hay inmunidad administrativa absoluta frente al derecho a la libertad ambulatoria. En cuanto al obiter dictum, bueno, hubo comentarios y reflexiones sobre que la suspensión de garantías solo puede operar dentro de límites legales y temporales estrictos. La Corte advirtió que la prolongación indefinida de medidas excepcionales transforma una facultad en una pena sin garantía. Esa idea suele repetirse después en doctrinas y fallos. También hay comentarios sobre que el habeas corpus es una vía efectiva para controlar no solo encarcelamientos, sino también restricciones de movilidad y prohibiciones administrativas que afecten la esfera personal. Esa ampliación del alcance práctico del habeas corpus es un punto de orientación doctrinal para sentencias que vienen después. Bueno, en cuanto a los precedentes, el caso de Solari se incorpora en una línea jurisprudencial que durante y después del régimen militar fue moldeando la capacidad de los tribunales para revisar medidas excepcionales del Ejecutivo.
Se lo cita después en fallos como Timerman, Granada, Pucio, cuando se estudia el control judicial del estado de sitio y las restricciones de la libertad personal. Los motivos políticos que pudieron haber influido es, una, la transición y pérdida de legitimidad del régimen. Sí, en marzo de 1983 la dictadura estaba en fase de declive, iniciando una transición controlada. La Corte se movía en un ambiente en que las violaciones del pasado eran más visibles y la presión internacional aumentaba. Esa coyuntura pudo haber empujado a la Corte a reafirmar la protección de derechos básicos, aunque sin confrontar frontalmente al Ejecutivo. También la presión internacional y la reputación, sí, porque la difusión internacional de las violaciones de derechos humanos, sí, traía consecuencias con las ONG y la diplomacia, que tuvo un peso sobre los tribunales. Una decisión que protegiera libertades tenía efectos simbólicos positivos para la imagen del país y la legitimidad judicial. Y al mismo tiempo los militares conservaban herramientas prácticas para resistir ciertas ejecuciones judiciales, lo que obligaba a la Corte a una línea intermedia. Bueno, también la prevención del abuso administrativo, si la Corte pudo haber buscado frenar prácticas administrativas que convertían medidas excepcionales en sanciones permanentes, que es eh, lo que se buscaba evitar, o sea, preservando así la forma republicana y el debido proceso todavía en tiempos complejos. Esa postura es coherente con la función del Poder Judicial de proteger garantías fundamentales. Bueno, hasta acá lo que necesitamos saber del Solari y creo que me falta alguno, pero no sé cuál es. Bueno, ahora veo y nos vemos entonces en ese.